Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Domingo 23º del tiempo ordinario, 8 de septiembre. Por ser domingo, hoy tomamos el Evangelio correspondiente a este domingo 23. Pero recordemos que los 8 de septiembre la Iglesia piensa en la Natividad de la Santísima Virgen María, que es una fiesta. Hoy meditemos en este acontecimiento a través de esta palabra que corresponde al Evangelio de este domingo. Del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos del 31 al 37. Dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le impongan las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la presencia del Espíritu Santo, no solo para hoy, para esta semana. Que Él nos lleve a comprender cómo Dios quiere que abramos el entendimiento a través de los sentidos, del poder escucharlo en su palabra. Que nos dé esta capacidad, digámosle al Espíritu Santo, ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Volvemos la mirada al texto. Los ojos se posan en las palabras, el corazón reposa en el sentido más profundo. ¿Qué dice Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37? Nos hacemos las preguntas. ¿Dónde está Jesús? Nos hace un recorrido geográfico. ¿Cuál es ese recorrido geográfico? ¿A quién le presentan? Y muestran unas particularidades que tiene esta persona. Jesús hace algo con él. En un primer momento, después hace algo muy gráfico, muy llamativo, que es, después tiene un tercer momento de mirar al cielo. ¿Pero qué está haciendo cuando mira al cielo? Y después pronuncia una palabra clara y contundente. ¿Cuál es? ¿Qué pasó con esa persona? Él le pide algo a esta persona, pero cuanto más él lo mandó, más pasó algo. Y entonces la gente reaccionó y dijo una expresión muy bella hoy. ¿Cuál es esa expresión? Hacemos la pausa, la palabra resuena. En la segunda lectura los invito a que se queden con un versículo, con una palabra, con un gesto, algo que les haya hecho arder el corazón hoy. Y en la tercera lectura quedémonos con la síntesis para que meditemos hoy, este domingo, la palabra. En este 8 de septiembre, día de la Natividad de la Santísima Virgen María, recordamos que pues solo 3 más que santos, pues Jesús, María y Juan el Bautista, son de quienes se celebra su natividad y el día en que han pasado a las manos del Padre. Jesús en el día que ha entregado su vida en su pasión, que el tercer día resucitó, el Bautista, que hemos celebrado el martirio del Bautista el 29 de agosto, y la Santísima Virgen María con
la transformación del ser de ella, que no ha muerto en el sentido de descomposición de su cuerpo, sino que fue asunta al cielo y está en presencia de Dios en cuerpo y alma. Pero hoy nos vamos al principio, que es la natividad, como Jesús, un 24-25, y como Juan, un 24 de junio. De ellos tres celebramos natividad y día donde han pasado a la presencia de Dios. Jesús, lógicamente, con su pasión, muerte y resurrección en el proceso de los 3 días, y María en el dogma de la Asunción, y Juan en el martirio. Luego de explicar esto, entonces, esta palabra es muy bella porque estamos escuchando a Jesús en un recorrido que Marcos, en tan poquitas palabras, lo que él dice es un recorrido siempre largo, aunque la Palestina y Israel, así la llamaban los romanos, esa región, la Palestina, Israel, los hebreos que vivían allí, más las comunidades paganas que lo rodeaban, pues estaban en un lugar que hoy geográficamente se recorre en carro rápidamente. Pero en la época de Jesús el traslado era algo distinto. Entonces por eso la geografía aquí es muy llamativa, porque está en Tiro y en Sidón. Ciudades que actualmente quedan en el Líbano y que actualmente están en las noticias del mundo, porque en estos momentos con la confrontación no solo Israel-Gaza, sino Israel-Hezbollah, aquella movimiento que hay en el norte, en el Líbano, norte de Israel, sur del Líbano, en confrontación concreta contra los hebreos, pues ha tenido una región que está sufriendo, el norte de Israel y el sur del Líbano, entre ellos Sidón, población que nombran hoy. O sea, Jesús salió de Israel a los límites de tierras paganas. Eso es lo que nos está diciendo Marcos. Pero fuera de eso, entonces hizo un recorrido, bajó de Tiro y Sidón y se corrió un poquito al oriente, llegó al lago de Galilea y después atravesó hacia la Decápolis, que queda al oriente del río Jordán. 10 poblaciones paganas que estaban bajo la tutela del Estado romano, pero vivía allí una población que no era, en su mayoría no era hebrea, eran paganos. Es decir, Jesús ha hecho recorridos del norte bajando al suroriente, pasando por el lago, haciendo recorrido de aquel que es itinerante en la predicación. Eso es lo que muestra Marcos para enmarcar un milagro muy llamativo hoy. Una acción de Jesús que tiene que ver con un hombre que se lo presentan, un sordo que apenas podía hablar, y le pide que le impongan las manos. Su sordera no le permite decir muchas palabras claras porque, pues digámoslo así, que en el proceso de aprendizaje de la lengua es vital también la capacidad de poder escuchar para luego después hablar. Seguramente hacía sonidos y se hacía entender de alguna manera muy pequeña, pero era sordo. Esa es la realidad concreta de quien tiene al frente a Jesús y se lo presenta. Y aquí hay un movimiento de Jesús llamativo. Lo toma aparte, lo aparta de la gente, quiere tener ahí una acción personal de sanación concreta con este hombre, mete los dedos en los oídos, con la saliva le toca la lengua, mira al cielo, lo que les decía yo ahorita, había un movimiento del cielo, un suspiro de oración, un agradecimiento para el Padre, y con toda esta invocación al Padre de los cielos, pronuncia una palabra. Él, que es el verbo del Padre, dice Efetá, que quiere decir en arameo, ábrete, ábrete. ¿Quién ha creado el ser humano? ¿Quién le ha dado la potestad de ser? Es el que puede rehabilitarlo todo, y entre ellos un sentido tan importante como es la capacidad de la escucha. Pero esto va más profundo que solo rehabilitar uno de los sentidos valiosos que Dios le ha dado a sus hijos, a los seres humanos, la capacidad de escuchar. Y dice que la contundente actuación de Jesús con esta palabra terminó en que a este hombre se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Esta palabra es para todos los tiempos. La primera que ha querido escuchar a Dios y que lo ha escuchado eficientemente es María, hoy que meditamos en su natividad. Ella sí, creada, inmaculada en su concepción, pero dio una respuesta libre y solo tuvo oídos en un primer momento siempre para Dios, siempre para la voluntad de Él. Llega el ángel y le dice todo el proceso de cómo va a ser la encarnación del Hijo de Dios y ella dice,
fiat, hágase. Eso significa la palabra fiat. Hágase en mí según tu palabra. Y escuchó y respondió, y su boca proclamó las alabanzas de Dios. Escuchó para hablar de él. Por eso dice el Magnificat, todo proclama mi alma la grandeza del Señor. Todo este Magnificat es una que solo ha tenido oídos para Dios y que tiene su boca para contar las maravillas que Él ha hecho en esta pequeñez de la esclava, como ella se ha caracterizado de ser. Y ella ha sabido escuchar para responder. Pues aquí hay un hombre que recibe la intervención de Dios, que puede escuchar de nuevo y que su vida está con esta potestad de una intervención divina para que este hombre utilice sus sentidos, su vida integralmente hablando, para que primero escuche a Dios con todo el corazón y proclame la presencia de Él. Él le pidió algo que normalmente le pedía a todos, que por el momento no dijera nada, pero él mientras más se lo pidió, con más insistencia proclamó, y entonces eso hizo que la gente reaccionara diciendo, y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es impresionante la perfección de Dios. La primera lectura hoy de Isaías también, como Dios en persona ha venido a dar vista a los ciegos, a que los sordos puedan escuchar. Todo esto dado en una intervención de Dios para el bien de sus hijos. Qué bueno hoy poder ver apartar de esta persona para que Dios pueda obrar en él. Y cuando Dios obra en él, sale con la capacidad de una vida llena de una posibilidad de escucha para luego hablar de Dios. Entonces hoy la palabra nos lleve a cosas puntuales. Ustedes y yo tenemos la capacidad, en la mayoría, ¿cierto?, de capacidad de ver y de escuchar y de hablar. Hay unas personas que han perdido estas capacidades, pero en la bendición de Dios hay muchos que han desarrollado otras capacidades. A mí me impresiona, hablando de esto, ver estos Juegos Paralímpicos, de cómo personas con dificultades para el movimiento, dificultades para ver, para escuchar, han potenciado su vida de tal manera que le dan a uno una enseñanza de que cómo Dios también puede sanar y cómo a través de un montón de ayudas de otros, muchos pueden salir adelante y hacer cosas eficientemente, o aún más eficiente que otros que tenemos todas las posibilidades. Hasta en eso también podemos pensar hoy de una intervención de Dios. ¿Cómo ve uno jugar fútbol a ciegos? Pues eso es algo impresionante. O a otros que han perdido reducción de movilidad por amputaciones, por un montón de cosas, y con una fuerza muscular y con una capacidad, con un querer en no dejarse atrás y salir adelante y utilizar la posibilidad de su existencia, en su inteligencia, en otras capacidades que se han potenciado. Eso es muy bello también. Pero también los llevo a otro punto, y es lo que les quería decir. Ustedes y yo normalmente entonces tenemos todos los sentidos, pero puede pasarnos aquello de que no hay peor ciego que no quiere ver, o el sordo que el que no quiere oír. Es el que, pudiendo tener los sentidos físicos, se ha cerrado a las maravillas de Dios, al obrar de su gracia, a su misericordia y a su amor, a su presencia, y uno puede volverse ciego, sordo y mudo porque quiere. Esa es la sordera, la ceguera y la mudez que Dios quiere liberar, para que lo escuchemos, para que veamos su intervención, para que hablemos y glorifiquemos en un corazón agradecido por toda la obra que nos ha hecho. Esto lleva un rito también de la iglesia que se llamó el efetá, que en el bautismo el sacerdote tocaba los oídos y la lengua de los niños y les recordaba cómo tenían en Cristo toda una capacidad de que esta boca, estos oídos escucharan su palabra y esta boca proclamara a Jesucristo. Eso es un deber también como bautizados. Entonces esta expresión efetá aparece hoy para que ustedes y yo miremos si sí queremos escuchar a Dios, si sí queremos ver los signos de su presencia desde las grandes y pequeñas y grandes manifestaciones que Dios tiene en su amor para con la humanidad, y de cómo utilizamos nuestra boca después de haber escuchado su palabra y después de haberlo escuchado a Él en un diálogo de oración,
hablar de Él. Porque podemos ser mudos porque queremos y nos da miedo hablar. Podemos no querer ver las realidades de Dios porque tenemos tantas trabas y nos hemos puesto una venda en los ojos que no nos ha dejado comprender su presencia y su gracia y su manifestación. ¿Será que soy de esos que soy, pudiendo ver, no quiero ver la presencia de Dios, pudiendo escucharlo, he cerrado los oídos, pudiendo hablar de Él, me he quedado mudo porque me da pena, o porque eso es de otro tiempo, o porque me he dejado convencer de más bien hablar de tantas cosas y escuchar tantas otras cosas que lo que verdaderamente es un mensaje de eternidad y es una presencia de Dios, pues puedo cerrarme a recibirlo a Él? Que podamos recibir esta presencia de Jesús que nos saca a un lado. La lección divina es como ir a un lado con Jesús, escuchar lo que nos habla. Se abre el entendimiento y nuestro oído baja el mensaje del corazón para que proclamemos su maravilla de cómo Él sigue actuando en nosotros. Y quedemos como los que vieron esto puntual de esta intervención de Jesús. Es que en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Dios ha hecho en su presencia hablar a gente que ni contaba para el mundo y después del tiempo y la historia se han visto las manifestaciones de unos que no quisieron llamar la atención, pero su vida fue tan llena de la escucha de Dios que los transformó y fueron un mensaje para el mundo. Esa es la vida de los santos. Y esa es la intervención de Dios en muchos, que puede ser la de nosotros hoy. Quitar la barrera de no querer escuchar, de no querer ver, de no querer hablar de Dios y proclamar las maravillas como lo ha hecho aquella que hoy celebramos su nacimiento, la Santísima Virgen María. Hagamos oración. Pensemos hoy en la Madre del Cielo. Vestida de sol y pétalos, ha nacido nuestra paz. Por ella es azul el mar y por ella es limpio el fuego. Cuando con cetro de sombra reina la noche en el mundo y cintilante y oscuro el silencio voz se torna, como rosa misteriosa del más escondido huerto, vestida de sol y pétalos, ha nacido nuestra paz. Por ella es azul el mar y por ella es limpio el fuego. Lírica como una estrella, humilde como una esclava, milagrosa como el alba, emperatriz de las penas y de los júbilos reina. Corazón del evangelio, vestida de sol y pétalos, ha nacido nuestra paz. Por ella es azul el mar y por ella es limpio el fuego. Amén. ¿Qué nos queda como propósito hoy para la vida y como acción? Os invito a que meditemos. Cada uno puede colocar allí en el chat el eco que le deja esta palabra. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día y feliz semana para todos.